Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre. Señor, en esta tarde le damos las gracias por la vida y la salud. Gracias porque usted nos acompaña, nos ayuda, Señor. Denos su paz, su perdón, límpienos de todo pecado, de todo mal. Fortalezca nuestra fe cada día, Señor, en medio de la adversidad, la dificultad, los problemas que tenemos que afrontar. Ayúdenos a no desanimarnos, porque sabemos que el enemigo siempre estará luchando con los elementos externos, con nuestros defectos de carácter y con muchas cosas, Señor, para impedir que hagamos su obra. Pero ayúdenos, Señor, a no desanimarnos, denos su fortaleza de lo alto, derrame el Espíritu Santo, Señor, y que esta tarde de oración podamos, Señor, recibir el pan espiritual. Gracias le damos por todo, rogamos su misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, la meditación esta tarde está en el capítulo 8 del libro de San Juan. ¿Ya? Reflexionaba sobre cuántas cosas son las que nosotros necesitamos en nuestra vida. ¿Ya? Y una de las cosas que nosotros necesitamos es la certeza y la seguridad de que Dios perdona nuestros pecados si nosotros nos reconocemos pecadores. Si nosotros nos cerramos, si nosotros no queremos ver nuestra necesidad espiritual, va a ser difícil. Pero el Señor nos ayuda en esa tarea. El Espíritu Santo influye en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que nosotros nos abramos al Señor, para que nosotros manifestemos nuestra necesidad. Y acá en este capítulo de San Juan, un capítulo que siempre me ha llamado mucho la atención, tanto por el hecho de quién era realmente esta mujer, como el hecho de cómo Jesús lo afrontó, cómo Jesús emplazó a los fariseos sin entrar en una discusión eterna, sin entrar en temas de legalismo. A cada uno dio su espacio, ¿ya? Y acá dice en el capítulo 8, del verso 1 en adelante, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana dice volvió al templo, y todo el pueblo vino con él, y sentado a él les enseñaba. Multitudes seguían al Señor, multitudes le buscaban para poder aprender de su santa palabra. Entonces dice que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Pues, ¿tú qué dices? Bueno, aquí es como complejo esta situación. Traen a una mujer, pero no traen a un hombre. La traen arrastrándola, diciéndole: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Y para poder demostrar el acto de adulterio, tiene que haber testigos. Vale decir, ellos estaban mirando, estaban viendo lo que había pasado. La pluma inspirada dice que ellos la indujeron al adulterio. Pero en ese minuto, la mujer no decía nada porque ella sabía la triste experiencia que iba a tener que vivir, que para ella era la muerte, porque ellos dijeron tajantemente: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y le dicen: tú pues, ¿qué dices? Es como al plantearle la pregunta, si primero traían la solución, dijeron: esta mujer fue encontrada en pecado y la ley nos manda a hacer esto. Pero después le preguntan a Jesús: ¿y tú qué dices? Tratando de traspasarle a él la responsabilidad de que lo que él dijera, eso iba a ser, ¿no es cierto?, lo que iba a prevalecer. Pero dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Vale decir, Jesús escucha, pero Jesús se pone a escribir. Jesús no cae en la discusión de si fue, no fue, las condiciones en que esto ocurrió, si realmente esto era legal o legítimo. Jesús se pone a escribir en tierra. Y dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús, ¿no es cierto?, escribía. ¿Qué escribía? Aquí no dice lo que escribía, pero Jesús escribía. No les prestó atención, pero dice: como insistieran, como
fueron nuevamente con el tema, Jesús dijo, bueno, procedan. El que no tenga pecado, el que se sienta limpio, lance la primera piedra. Y dice en el verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Parecía indiferente, parecía como que a Jesús no le importaba, como que le daba lo mismo. Él solamente estaba preocupado de escribir. Pero dice que ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En este tema, en esta argumentación que se hacía, esta gente, estos fariseos le dicen, Señor, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Ya venían cometiendo una aberración porque dice que solamente el marido podía presentar una acusación de adulterio. Aquí no hay un marido, aquí no hay un hombre, solamente hay una mujer. Es decir, ellos la sorprenden en adulterio pero no encuentran al hombre, sino que solamente a la mujer. Realmente Jesús, ante esta aberración, dice, de ver el dolor, de ver la miseria humana, a la maldad que podían llegar al arrastrar a una mujer, primero inducirla al adulterio y después arrastrarla delante de Jesús, hacerla caer bajo solamente para poder inducir a Jesús a cometer un error, puesto que decían ellos, si Jesús dice apedréenla, ellos habrían dicho, tú no tienes ningún poder legal porque nosotros estamos regidos por la ley del Imperio Romano. Pero si Jesús decía, ténganle misericordia, no la apedreen, lo iban a acusar de no apoyar la ley de Moisés. Porque ellos eran claros, nos mandó Moisés. Entonces si Jesús decía, no lo hagan porque no es bueno, porque pasa esto, porque pasa lo otro, simplemente lo habrían acusado de negar la ley de Moisés, de pisotear la ley de Moisés. Entonces el Señor comienza a escribir. Y aquí uno se da cuenta cómo piensa Dios. Porque Jesús dijo bien claro, y aquí es donde comenzamos a complementar. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, dijo él, ha visto al Padre. Y Jesús, ¿qué es lo que comienza a hacer? Comienza a escribir los pecados, dice la pluma inspirada, de cada uno de ellos. Y dice que se comenzaron a retirar desde el más viejo hasta el más joven. Vale decir, podríamos deducir que el más viejo era el más malo y el más joven, era el que menos pecados tenía. Pero todos tenían pecados. ¿Qué habrá escrito Jesús en la tierra? ¿Qué cantidad de aberraciones habrá escrito Jesús de ellos? Que fueron incapaces de lanzar una piedra. Cuando Él les da la orden, les dice, bueno, el que esté sin pecado, lance la primera piedra. Es algo que a través de las edades nos ha quedado a nosotros como una frase, bueno, el que esté libre de pecado, el que esté con la conciencia limpia, condene. Pero yo creo que ninguno tenemos esa posibilidad, esa facultad. Solamente Dios puede hacer un juicio, solamente Dios puede levantarnos, ¿ya? Y cuando miramos a esta mujer, porque nosotros podemos hacer más de un enfoque, cuando miramos a esta mujer ahí en el suelo, esperando, yo creo, levantando su mano para proteger su cabeza lo más que pudiera de la primera pedrada, resulta que se comienzan a ir lentamente. La pluma inspirada describe la actitud de Jesús, la forma de Jesús como un deporte noble, dice, que su presencia se imponía. Su mirada dice que era una mirada profunda. Pero aquí no lo tenemos mirando a la gente, como en el caso cuando él fue al templo y derribó las mesas de los cambistas. Dice la pluma inspirada que todos gritaban ahí. Y él dice, se paró y comenzó a mirar a cada uno. Y su mirada
debió haber sido muy penetrante, muy aguda, que comenzaron a quedarse en silencio. Acá Jesús no los miró, sino que Jesús lo que hizo fue escribir en tierra, dice la pluma inspirada, el pecado de cada uno de ellos. Y después le dijo, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. El que se sienta con su conciencia tranquila. Entonces vemos acá una parte de la ley, hay que proceder. Pero que procedan los que están en condiciones de hacerlo. Pero se fueron todos. Entonces cuando Jesús levanta su vista, mira para todos lados, no ve más que una mujer aterrada, porque cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, la mujer dijo, hasta aquí me llegó. Da la impresión de una indiferencia por parte de Jesús a esa mujer que sufría. Pero Jesús está usando una estrategia diferente, está usando una estrategia en la cual confronta al pecador con su pecado. Él nos dice, si tú no tienes ningún pecado, si tu vida está limpia, tú podrías condenar. Pero nosotros somos pecadores desde que nacemos. Dice el apóstol, por cuanto todos pecaron, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces eso nos deja en una perspectiva diferente, en la cual nosotros tenemos que tener misericordia, porque somos todos pecadores. Esta mujer, en el caso de ella, nosotros comenzamos a girar la historia, a mover el cuadro, y vemos que ella estaba entregada completamente. Fue inducida al adulterio, no se excusó, no dijo, no, yo no fui, no tuve la culpa. Ella aceptaba su suerte. Pero Jesús, las intenciones de él no era que ella muriera. Y lo deja corroborado cuando le dice, ni yo te condeno. ¿Ninguno te ha condenado? Ni siquiera yo lo hago, que soy el dador de la vida. Y además podemos agregar que dice que el Padre dio el juicio al Hijo. El Padre dice, no juzga a nadie, sino el juicio dio al Hijo. Pero aquí vemos a Jesús diciéndole, ni yo te condeno. Pero sí le hace la recomendación. Le recomienda, vete y no peques más. Realmente el Señor es misericordioso con esa mujer. Y yo trato de imaginarme en su mente cómo se habrá sentido, la alegría que habrá sentido en su vida de una segunda oportunidad. Porque ella tenía que morir. Ella había sido descubierta en adulterio. Pero Jesús sabía la maldad que había detrás de toda esa gente. Sabía que habían usado a esa mujer solamente para entramparlo a él. No había ninguna buena intención, no había ninguna cosa sana en esa actitud. Solamente ellos querían condenar. Entonces, en el tema de la justificación por la fe, Jesús dice, toma al pecador de la mano, lo perdona y lo levanta. Porque cuando le dice, vete, pero no peques más, ¿no es cierto? Nosotros pensamos, bueno, ya fui perdonado y puedo volver a pecar. Pero Jesús le hace la recomendación, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. En el caso de la mujer samaritana, que es un caso muy fácil de complementar acá, no lo vamos a buscar, solamente lo vamos a citar de memoria, Jesús comienza a abrir el corazón de la mujer. Acá la mujer estaba entregada. Pero en el caso de la mujer samaritana, ella vivió una vida normal. Y encuentra a Jesús, o Jesús la encuentra a ella, en un pozo, donde Jesús tenía una necesidad y en apariencia la mujer podía suplirla. Pero Jesús comienza a enfocar de tal manera la situación que la mujer termina reconociendo su necesidad. Primero la mujer dice, ¿cómo puedes decir tú, yo te doy agua, si ni siquiera tienes un cántaro para sacarla? Pero yo sí tengo uno. Pero Jesús le dice, el agua que yo te puedo dar, tú no la tienes. Y comienza el diálogo. Y Jesús le dice, mujer, ¿y tu marido? Y la mujer queda en una situación, ¿qué digo? ¿Miento? ¿Digo, está en la casa, está en el campo trabajando? ¿O digo la verdad? Y ella dice simplemente, Señor, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho. Has reconocido tu situación real, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Entonces vemos dos situaciones diferentes en las cuales Jesús llega siempre al mismo fin, que es nuestra salvación, que es el poder
levantar, ¿no es cierto?, al ser humano, a nosotros que somos pecadores caídos, levantarnos, ¿no es cierto?, del suelo en el cual estamos postrados. Y esta mujer, ¿no es cierto?, estaba en esa situación dura, en esa situación difícil, en la cual difícilmente ella podía salir. Difícilmente, humanamente, había escapatoria. Pero Jesús encontró una salida genial, una salida espectacular. Así como cuando estudiábamos la semana anterior, Dios encontró la salida para un problema tan terrible que era la muerte, poniendo un sustituto. Y si Dios encontró una salida para algo tan terrible, acá también había una salida. Vete, pero no peques más. Ni yo te condeno, pero no peques más. Levanta tu vida. El Señor dice que quiere sacarnos de ese pozo, de ese lodo, de ese barro en el cual estamos casi con el cuerpo entero. El Señor quiere levantarnos de eso. Quiere liberarnos de esa carga de pecado. Y realmente Jesús, ¿no es cierto?, como lo estudiamos, está ministrando por nosotros. Está en una instancia diferente a la que estaba acá. Acá cuando estaba en la tierra, él todavía no era el abogado, el sumo sacerdote. Pero aún así, él pudo dirimir una situación en la que primó la misericordia. Porque había que aplicar la justicia. ¿Ya? Y el Señor dijo, aplíquela los que están en condiciones de hacerla. Y ninguno estaba en condición de hacerla. Solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios puede establecer ese parámetro de poder hacer justicia. ¿Ya? Aplicar la ley. ¿Y cómo lo hizo? Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Ahí estaba cumpliéndose la exigencia de la ley, que era la muerte del pecador. De esa manera, ¿no es cierto?, Dios cumplió las exigencias de la ley. Cristo se puso en nuestro lugar. Por lo tanto, vemos acá, en este relato, vemos la justicia por la fe. La mujer no tenía nada. Es muy parecido al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, ¿qué tenía que mostrarle a Dios? ¿Qué justicia tenía? ¿Qué buenas obras tenía? No tenía ninguna. No tenía nada que mostrar. Solamente él creyó. Y le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Él reconoció que era pecador, reconoció su limitación, reconoció su pecaminosidad y no le pidió nada. Solamente le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nosotros, le dijo al otro compañero que tenía, hemos hecho impíamente y justamente estamos pagando. Mas él dijo, ningún mal ha hecho. Entonces vemos en estos casos el reconocimiento, el reconocernos pecadores. Pero ¿qué pasaba con estos fariseos? Ellos eran capaces de todo. No tenían límites para su maldad. Qué tremendo, qué duro, qué difícil cuando vemos la vida desde esa perspectiva. Dios en su misericordia, ¿no es cierto?, nos manda a sentir esa misma sensación. Una frase que dice la pluma inspirada, que nosotros debemos ver a cada persona como un alma por la cual Cristo murió. Nosotros tenemos mucha facilidad para hacer juicios, ¿ya? Para decir que esta persona no, pero no nos compete esa parte a nosotros. A nosotros no nos compete el hacer un juicio. Nosotros tenemos que presentar la verdad, el mensaje, como lo hizo Jesús. Jesús llamó a todos, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor siempre estuvo llamando a los pecadores. Ahora, que cada uno decidiese aceptar o rechazar ese llamado, depende de cada cual. Pero el llamado siempre está. Muchos los llamados, pocos los escogidos. El Señor tiene misericordia de su pueblo. El Señor tiene misericordia de la raza humana. Hoy veía, en Google veía una foto de una niña que murió de inanición en África, en donde hay hambrunas más terribles que la pandemia que estamos viviendo, en donde muere más gente por hambre que lo que el coronavirus está haciendo. Y la foto se ve a un ave carroñera esperando la muerte de esta niña. Y realmente es terrible. ¿Y por qué saco a colación esto? Porque esas son cosas que nos debieran llevar a sentir pena por el pecado, porque eso lo hace el pecado. Porque el Señor en su misericordia, dice, estableció leyes claras para el pueblo de Israel, en el cual nadie debía pasar hambre.
Pero ¿por qué hay personas que pasan hambre? Por el egoísmo de otras personas, por la maldad de otras personas. Entonces aquí vemos que la maldad no tiene límite al inducir a una persona al pecado para después ajusticiarla y llevarla a Jesús solamente para entramparla. Qué tremendo, qué terrible es. Pero lo más grandioso es lo que Jesús hace. Si el pecado es terrible, si la iniquidad es mala, si el obrar mal trae consecuencias nefastas, pero lo que Dios puede hacer es extraordinario, no tiene comparación alguna, solo Dios lo puede hacer. Hay un refrán que dice que solo Dios puede perdonar pecado, solo Dios puede hacerlo. Y efectivamente es así, solo Dios puede perdonar. Y para que nosotros también hagamos eso, tenemos que tener el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere plasmar el carácter, su carácter. Cuando Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Y qué es lo que el Señor hace énfasis? Dice, Jehová, Jehová, grande, misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, bondad y benignidad. Entonces el Señor hace énfasis en su carácter. Y eso es lo que a nosotros como seres humanos nos cuesta. Nos cuesta. Siempre somos como estos fariseos tal vez. Estamos endurecidos, no queremos tener misericordia. Pero el Señor nos dice que debemos tenerla para que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando le dice, ¿ninguno te condena? No, Señor, ninguno. Y Él responde, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Que el Señor nos ayude en esta noche, nos acompañe, nos fortalezca. No he recibido ninguna petición, no ha llegado nada. Bueno, yo sé que igual hay personas que están enfermas. Nuestra hermana Erika Holguín hoy día recibía la confirmación del examen, si tenía o no coronavirus. Tal vez vamos a saber después, pero igual oramos por su salud. También oramos por todos nuestros hermanos que están enfermos, nuestra familia, nuestro entorno. Que el Señor nos ayude en medio de esta dificultad, que tengamos confianza en Él, que no nos desanimemos, no desesperemos de qué es lo que va a pasar el día de mañana. Dejémoselo a Dios. Dice que nuestras cargas debemos dejárselas a Él y nuestra responsabilidad es orar, es tener una comunión diaria con el Señor. Que el Señor nos ayude, nos acompañe, ¿no es cierto? Hemos tenido mucha dificultad con el internet, pero es parte de este negocio. Hay días que, por lo menos gracias a Dios, la semana pasada no nos falló ningún día, pero hoy día falló. Y bueno, igual la transmisión la hacemos, igual veo personas conectadas, que el Señor les bendiga y vamos a orar. Vamos a orar imaginándonos las dificultades, los problemas que cada uno puede tener, ¿ya? Para que el Señor ponga su mano poderosa. Muy bien, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre. Señor, en esta tarde damos las gracias por la misericordia que ha tenido, porque a pesar de la dificultad, Señor, de que el internet estaba muy bajo, igual hemos hecho la transmisión sabiendo que más de alguno se ha conectado, más de alguno ha podido recibir su santa palabra. Somos instrumentos, Señor, pero es el Espíritu Santo el que hace la obra en la vida de cada uno, y la palabra, Señor, llegará a cada uno, y el Espíritu Santo fijará en cada uno de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al carácter de cada uno. Sabemos que todos tenemos visiones distintas, tenemos vivencias distintas, y en sus manos dejamos nuestras necesidades, Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos dé su amparo y fortaleza, nos perdone nuestros pecados, Señor, nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos. Que también nos ayude a perdonar a nuestros enemigos, a los que nos hacen daño, Señor, para que así usted nos pueda perdonar. También le pedimos por la salud de nuestra hermana Erika Holguín. No sabemos cómo ha sido el resultado de su examen, pero que usted la ayude, Señor, la acompañe, y así por cada uno de nuestros hermanos que están enfermitos, nuestros adultos mayores, Señor, nuestras familias, todos
los hogares de nuestra iglesia, de nuestras familias, que usted los asista, los acompañe y que también ponga su mano sanadora sobre las personas que están infectadas en este minuto, Señor, que usted en su misericordia puedan recuperarse. Y también, Señor, en lo que hemos comentado mucho estos últimos días, que muere más gente por el hambre que por el coronavirus. Solamente usted puede solucionar este problema porque es un flagelo producto del pecado. Que usted tenga misericordia, Señor, de esa gente que sufre ese tremendo flagelo que es el hambre. Que su bondad y su misericordia, Señor, toque cada corazón, que el Espíritu Santo sea derramado para completar la misión de la predicación del Evangelio. Ayúdenos, Señor, denos su amparo, su fortaleza, su perdón, Señor, y que el Espíritu Santo inunde nuestras vidas. Agradecemos por todo sin que merezcamos nada. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.